Con José Lizán, gestor de Reto, Magnus y CAP. José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves esta apertura? Como decimos, algo de recuperación, pero sin embargo las subidas son del entorno del 1,3% en el Nasdaq. No le permiten borrar las importantes pérdidas que veíamos ayer. En el conjunto del mes, el Nasdaq podría estar perdiendo un 15%. ¿Cómo estás viendo la evolución de los mercados y sobre todo de esas caídas en bloque que veíamos en la tecnología? Bueno, yo creo que estamos inmersos en un proceso de normalización monetaria con subidas de yields debido a las presiones inflacionistas y es lógico que el mercado ajuste valoraciones, ¿no? Al final estamos en un entorno en el que venimos de un entorno de política de tipos cero, ultra expansiva, en la cual si uno descuenta los beneficios futuros de las tecnológicas creciendo a doble dígito a tasas de interés o a tasas de descuento muy bajas por esa política de tipos cero, pues el potencial de valoración es enorme. Si empiezan las yields a subir y empiezan a meterse unas tasas de valoración o tasas de descuento más altas, pues es lógico que se produzca un ajuste y yo creo que es lo que estamos viviendo en los mercados financieros, ¿no? Un ajuste de valoraciones muy, muy elevadas en cuanto se está normalizando la política monetaria, pues debido a ese encarecimiento de costes de materias primas, de costes de producción, presiones salariales y, en definitiva, una inflación alta, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo en el mercado, más que un tema de beneficios, está claro que el que pincha en resultados lo paga con creces, ¿no? Con sus cotizaciones, pero yo creo que más que un tema de quién gana o quién deja de ganar, yo creo que estamos viendo un tema de ajuste de valoraciones y de múltiplos debido a que las políticas monetarias están llegando a su fin en cuanto a políticas ultraexpansivas y políticas de tipo cero, y en una normalización monetaria es lógico que se produzca un ajuste de valoraciones elevadas, ¿no? Yo creo que el Nasdaq, que es donde más valoraciones elevadas había y donde más múltiplos se pagaba por las compañías, pues es donde más abultadas están siendo las caídas en ese proceso de normalización y de ajuste, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo de fondo, ya lo teníamos desde inicio de año y yo creo pues que lo que seguimos es inmersos en eso, en un proceso de desapalancamiento de muchos inversores a nivel mundial, pues ante el temor a un encarecimiento de los costes de financiación, y yo creo que unido a todos esos factores, pues es lo que estamos viviendo y lo que estamos inmersos y que probablemente dure todavía más, ¿no? Mientras sigamos con estas presiones inflacionistas y sigamos con unos bancos centrales con unas políticas mucho más de tightening, ¿no? De endurecimiento, pues yo creo que vamos a seguir con turbulencias y con ajustes en determinadas valoraciones. José, hoy tenemos muchos resultados sobre la mesa, atajando algunos de ellos y mirando al sector tecnológico. Hoy estamos viendo cómo cotiza por el lado de las subidas Microsoft. El mercado está aplaudiendo sus resultados, sobre todo debido a la fortaleza de la nube y también la fortaleza en su negocio de productos Windows, en un momento en el que las empresas siguen apostando por el modelo híbrido, a pesar de esa reapertura después de la pandemia. Y por otro lado tenemos a Alphabet con caídas, sobre todo mirábamos al impacto de los ingresos publicitarios de YouTube debido a la guerra en Ucrania. ¿Con qué te quedas de ambas compañías? Bueno, pues lo que comentáis, ¿no? Microsoft ha sido capaz de seguir batiendo y de seguir superando expectativas y de seguir teniendo un modelo pues muy defensivo y de un modelo que está aguantando, ¿no? Y que viene, o sea, al final la cotización de Microsoft está respaldada de forma brillante, ¿no? Por sus resultados empresariales, pero también Tesla consiguió batir estimaciones y ha caído duro, ¿no? Después de la publicación de resultados de casi $200 de pérdida de cotización. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues probablemente el múltiplo al que cotizaban una y otra, que uno era mucho más elevado que la otra, y muy probablemente pues Microsoft sea capaz con estos resultados de aguantar mejor que lo ha hecho Tesla, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que estamos en un momento de ajuste de valoraciones y todos los sectores, evidentemente, el que sea capaz de mantener beneficios por acción y el que sea capaz de subir precios y el que sea capaz de mantener el negocio, pues aguantará mejor, ¿no? Y aquel que pinche sufrirá más. Pero creo que batir o publicar buenos resultados no te deja exento de la vulnerabilidad que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Yo creo que en un proceso de normalización monetaria y de desapalancamiento el riesgo sigue estando ahí, aunque probablemente pues, Microsoft sea uno de los grandes que mejor aguante después de estos resultados, ¿no? Pero no está exento de que no pueda seguir corrigiendo como ha estado corrigiendo estas últimas semanas. Y en el caso de Alphabet, que la estamos viendo hoy liderando recortes dentro de Wall Street, vemos cómo las ventas de publicidad de YouTube se ven lastradas, no cumplen previsiones por el impacto de la guerra, pero vemos también un crecimiento del cloud que se desacelera ligeramente, no cumple con las expectativas del mercado. Bueno, sí, yo creo que la publicidad, cuando alguien
O sea, al final, en un entorno de presión en márgenes empresariales, el gasto más fácil de quitar y de recortar es el de la publicidad, ¿no? Y al final es lógico que en un entorno en el cual las empresas están sufriendo un encarecimiento de sus insumos y de sus costes de aprovisionamiento de materias primas y unas facturas eléctricas muy fuertes, pues si tienes que empezar a recortar gastos para compensar margen, ¿no? O pérdida de margen, pues la publicidad suele ser el patito feo y suele ser el gasto más fácil de cortar y más rápido y que puedes trasladar en el tiempo, ¿no? Y decir, oye, bueno, vamos a esperar esta campaña a lanzarla más adelante cuando tengamos un entorno que nos favorezca más, ¿no? Entonces, normalmente las compañías de publicidad suelen sufrir en estos entornos, ¿no? José, más allá de eso, también estábamos viendo, nos sorprendían las subidas que está experimentando Visa, más de un 9% en estos primeros compases de la sesión, en esta primera media hora. Sobre todo, destacaba la fortaleza del gasto de los consumidores, que estaba aumentando, ha aumentado considerablemente este trimestre. La gente compra más, viaja más, gasta por tanto más con la tarjeta Visa. Sí que es cierto que las perspectivas aún así son las que son. Tenemos una inflación cada vez más elevada que está mermando la capacidad de gasto, un conflicto geopolítico, pero eso parece que lo están pasando totalmente por alto el mercado. ¿Por qué esas subidas tan abultadas como las que estamos viendo hoy? Bueno, pues yo creo que lo que habéis comentado, y en un tema en el que el consumo americano, no nos olvidemos que enero, febrero han sido meses muy buenos todavía, ¿no? Para el consumo americano, una economía que estaba en overheating, una economía que viene de muchísimo estímulo en los bolsillos de los inversores americanos y con unas tasas de ahorro durante la pandemia muy, muy elevadas. Y bueno, pues en la fase de reapertura el consumo se dispara y lo estamos viendo también en el sector turismo, ¿no? Con unas fuertes reservas de hoteleras para toda la campaña de este verano y estamos viendo pues que la gente tiene ganas de gastar y de consumir y de salir, ¿no? Y yo creo pues que el modelo de pagos, evidentemente uno de los líderes o el líder mundial por excelencia, una compañía de muchísima calidad, con muchísimo crecimiento, pues sigue demostrando que está resistiendo y yo creo que le están premiando en bolsa por esos fuertes números, ¿no? La cosa es ver en un entorno más de ralentización, que yo creo que vamos a tener a partir del segundo trimestre, cómo va mermando la renta disponible y va mermando el consumo, ¿no? Porque al final la inflación irá haciendo mella y el consumo también irá debilitándose a futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía estamos con las inercias y probablemente el consumo suele retraerse un poquito más adelante, ¿no? Yo creo que de cara a la vuelta del verano será cuando empiecen a sufrir más el parón y ahí habrá más dudas desde mi punto de vista para el modelo de negocio de Visa. Eso en el lado de Estados Unidos. Si miramos a Europa, hoy sobre todo, mirando los resultados, por ejemplo, de la banca, Deutsche Bank amplía pérdidas tras reconocer el impacto de la inflación, pero en principio las cuentas serán buenas. ¿Qué es lo que está pesando sobre la entidad alemana? Bueno, yo por lo que he estado leyendo, en general, el tema de costes, ¿no? Se esperaba un incremento de costes fuerte, pero ha sido como 7, 8 puntos por encima de lo que estimaba el consenso de analistas y ahí es donde le han penalizado, ¿no? Todo el tema del impacto de Rusia y las provisiones ya estaba más que anunciado desde mi punto de vista y yo creo que el tema ha estado en la parte de los costes que se han disparado y que las guías que han dado para el conjunto del año en esa parte pues no han gustado, ¿no? Yo creo que es un poco el punto o el borrón dentro de las cuentas, ¿no? De Deutsche Bank y por el porqué o el motivo o la excusa del por qué está corrigiendo con dureza bien al mercado. Entre otras cuestiones, también hoy estamos viendo cómo se está comportando el euro-dólar. Estábamos haciéndonos eco en estas últimas horas de cómo el euro-dólar está acelerando cada vez más hacia esa paridad después de tocar mínimos de 5 años. José, ¿cómo estás viendo el comportamiento de las divisas? Bueno, pues sí que es verdad que el euro está pagando un poco pues la fuerte exposición a Ucrania, a Rusia, ¿no? Y a todo el conflicto bélico. Y yo creo que en ese entorno, lógicamente, está en una fase de debilitamiento como divisa, ¿no? Como moneda de reserva y como yo creo que el mercado lo que está descontando es que vamos a ser una de las economías, una vez más, por desgracia, pues más damnificadas, ¿no? Con todo el conflicto bélico y por nuestra proximidad geográfica, por las sanciones, por todo el tema de la dependencia energética que tenemos de Rusia y por pues, la situación
de una mayor contracción económica, ¿no? Yo creo que el euro en este entorno, pues hay dudas y está en una fase de debilitamiento y no es descartable que vayamos hacia la paridad, ¿no? Yo creo que además a eso le unimos una política monetaria en Estados Unidos que es muy probable que se endurezca mucho más que en Europa, con una Christine Lagarde mucho más dovish y tratando de postergar todo lo que pueda ese proceso de subida de tipos, ¿no? Pues al final tienes un banco central o una dicotomía enorme, ¿no? Una Reserva Federal que te está diciendo que va a subir con dureza los tipos para frenar el recalentamiento de su economía y las grandes presiones inflacionistas y los efectos de segunda ronda, y tienes una Christine Lagarde muy reticente, ¿no? Y en ese entorno, pues el euro se está debilitando y, lógicamente, contra el dólar con mucha virulencia, y yo no descartaría pues que si las tensiones geopolíticas con Rusia siguen, además, empeorando, como está habiendo en los últimos días, ¿no? Pues con ese corte a Polonia o a Bulgaria en el gas, y con los rumores de intervención en el tema de Moldavia, pues yo creo que todo eso debilita al euro y va a hacer que siga presionado a la baja, ¿no? José Lizán, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a seguir vigilando el euro, desde luego. Muy buenas tardes. Igualmente, un saludo.